Buenos días, mi nombre es John Leonidas Vargas Caya, estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Escuela Profesional de Contabilidad. El tema a tratar el día de hoy es deudor tributario y domicilio fiscal, curso Sistema Tributario Nacional, doctora Milagros Yesenia Pacheco Vizcarra. El deudor tributario, capítulo 1, domicilio fiscal. Los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria, de acuerdo a las normas respectivas, tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal, conforme esto lo establezca. El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. Ya, el domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano que señale la administración tributaria. Ya, la administración tributaria no podrá requerir el cambio de domicilio fiscal cuando éste sea: a. la residencia habitual, tratándose de personas naturales; b. el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio, tratándose de personas jurídicas; c. el de su establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas domiciliadas en el extranjero. Presunción del domicilio fiscal de personas naturales. Cuando las personas naturales no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, cualquiera de los siguientes lugares: a. el de su residencia habitual, presumiendo de esta exista permanencia en un lugar mayor a 6 meses; b. aquel donde se desarrolla sus actividades civiles o comerciales; c. aquel donde se encuentran los bienes relacionados; d. con los hechos que generan las obligaciones tributarias; e. el declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Civil, RENIEC. Presunción del domicilio fiscal de personas jurídicas. Cuando las personas jurídicas no fijan un domicilio fiscal, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, cualquiera de los siguientes lugares: a. aquel donde se encuentra su dirección o administración efectiva; b. aquel donde se encuentra el centro principal de su actividad; c. aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones tributarias; d. el domicilio de su representante legal, entendiéndose como tal su domicilio fiscal, o en su defecto cualquiera de los señalados en el artículo 12. Presunción del domicilio fiscal de domiciliados en el extranjero. Cuando las personas domiciliadas en el extranjero, ya sean personas de otros países, no fijen un domicilio fiscal, regirán las siguientes normas: a. si tienen establecimiento permanente en el país, si tienen un lugar donde quedarse acá, se aplicarán a estas las disposiciones del artículo 12 y 13. b. en los demás casos, se presume como su domicilio, sin admitir pruebas en contrario el de su representante. Presunción de domicilio fiscal para entidades que carecen de personalidad jurídica. Cuando las entidades que carecen de personalidad jurídica no fijen domicilio fiscal, se presume como tal el de su representante, o alternativamente, a elección de la administración tributaria, el correspondiente a cualquiera de sus integrantes. Capítulo 2. Responsables y representantes. Representantes y responsables solidarios están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes las personas siguientes: a. los padres, los tutores y curadores de los incapaces; b. los representantes legales y los designados por las personas jurídicas; c. los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personería jurídica; d. los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas; e. los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y de las sociedades y otras entidades. Por lo siguiente, existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se deja de pagar las deudas tributarias. Cuando el deudor tributario: a. no lleva contabilidad o lleva 2 o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad,
con distintos asientos. A tal efecto, se entiende que el deudor no lleva contabilidad cuando los libros o registros que se encuentran obligado a llevar no son exhibidos o presentados o requerimientos ante la administración tributaria. B. Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establecen mediante decreto supremo. C. Emite o otorga más de un comprobante de pago, así como notas de débito o crédito, con la misma serie o numeración, según corresponda. D. No se ha inscrito ante la administración tributaria. Y por último, anota en sus libros y registros los comprobantes de pago que recibe o otorga por montos distintos a los consignados en dichos comprobantes o omite anotarlos. Administradores de hecho. El responsable solidario está obligado a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de responsable solidario. El administrador de hecho. Para tal efecto, se considera como administrador en derecho aquel que actúa sin tener la condición de administración por nombramiento formal y disponga de un poder de gestión o dirección o influencia decisiva en el deudor tributario, tales como a. Aquel que ejerza la función de administrador habiendo sido nombrado por un órgano incompetente. B. Aquel que después de haber renunciado formalmente o se haya revocado o haya caducado su condición de administrador formal, sigue ejerciendo funciones de gestión o dirección. C. Quien actúa frente a terceros con la apariencia jurídica de un administrador formalmente designado. D. Aquel que en los hechos tiene el manejo administrativo, económico o financiero del deudor tributario o que asume un poder de dirección o influye de forma decisivamente o a través de terceros en las decisiones del deudor tributario. Responsables solidarios en calidad de adquirientes. Son responsables solidarios en calidad de adquirientes: a. Los herederos y legatarios hasta el límite del valor de sus bienes que reciban. B. Los socios que reciben bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos de la que han formado parte hasta el límite del valor de los bienes que reciban. C. Los adquirientes del activo o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. La responsabilidad cesará cuando: a. Tratándose de herederos o demás adquirientes a título universal, al vencimiento del plazo de prescripción. B. Tratándose de los otros adquirientes, cesará a los 2 años de efectuada la transferencia. Responsables solidarios. Los responsables solidarios con el contribuyente son: a. Las empresas porteadoras que transportan productos grabados con tributos. B. Los agentes de retención o percepción. C. Los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención hasta el monto que debió ser retenido. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa esto? A. No comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes y entreguen al deudor tributario. B. Nieguen la existencia o el valor de créditos o bienes. C. Comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes, pero no realicen la retención por el monto solicitado. D. Comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes y efectúen la retención, pero no entreguen a la administración tributaria el producto de la retención. Responsables solidarios por hecho generador. Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifica un mismo hecho generador de obligaciones tributarias. Ya, siguiente, derecho de repetición. Los sujetos obligados al pago del tributo, de acuerdo con lo establecido en los artículos precedentes, tienen derecho a exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado. Y por último, efectos de la responsabilidad solidaria. Los efectos de la responsabilidad solidaria son: a. Los actos de interrupción efectuados por la administración tributaria respecto del contribuyente surten efectos colectivamente para todos los responsables solidarios. B. La deuda tributaria puede ser exigida total o parcialmente en cualquiera de los deudores tributarios. C. La extinción de la deuda tributaria del contribuyente libera a todos los responsables solidarios de la deuda a su cargo. Y por último, para que sufra efectos de responsabilidad solidaria, la administración tributaria debe notificar al responsable de la resolución de determinación de atribución de responsabilidad. Gracias, eso sería todo. Gracias por su tiempo.